Buenos días tengan todos, hermanos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de estar aquí con ustedes. Es una bendición estar desde el instituto y ahora pues en el culto en el que estamos aquí reunidos. Damos gracias a Dios por este momento tan especial, momento tan importante para nuestras vidas. Vamos a continuar con el estudio de la Cristología. Estamos aquí en Filipenses. Quisiera que veamos algo más aquí en Filipenses capítulo 2, donde estamos considerando estos versículos. Todavía tenemos algo que aprender en esta parte de Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 8. La Cristología, como pueden observar, hermanos, es algo amplio, es un tema amplio, es un tema que nos lleva más y más para contemplar la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y creo que en esto deberíamos maravillarnos, deberíamos gozarnos, deberíamos sorprendernos de ver lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Aquí en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hemos visto algunas cosas en estos textos. Hablamos de la divinidad de Cristo y nos centramos en esta frase del versículo 6 donde dice, siendo en forma de Dios. Tomamos también la frase que dice el ser igual a Dios. Y estos temas nos llevaron a considerar el asunto de la divinidad de Cristo, de cómo la Biblia nos habla claramente de que Él es Dios, de que Él tiene la misma forma de Dios en cuanto a sus atributos, en cuanto a sus características, tiene la misma forma de Dios y por lo tanto es igual a Dios. Todo esto que hemos visto respecto a la divinidad de Cristo lo exalta, lo eleva, lo lleva a niveles tan grandes que es Dios, lo consideramos como Dios. Y cuando hablamos de Dios, nos podemos imaginar su grandeza, su soberanía, todo lo que Él es. Pero ahora veamos este contraste. Veamos este gran contraste, hermanos, porque de lo que Él es, ¿cómo es que bajó? De lo que Él es y estaba sobre todo en su estado celestial, ¿cómo es que bajó? Y eso es lo que nos va a maravillar en esta mañana, porque vamos a ver este tema que corresponde a lo que dice el texto, el versículo 8. En el versículo 8 tenemos esta frase que vamos a utilizar. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese es el tema, hermanos. La humillación de Cristo. Este es el tema que vamos a ver en esta mañana. La humillación de Cristo. Porque esto es parte esencial de lo que es la encarnación de Cristo. Porque estamos también en ese tema. Hemos estado hablando de la encarnación de Cristo y hemos visto algo acerca de ello. Pero siguiendo aquí estos textos resultan, hermanos, sorprendentes porque nos hablan de, y lo podemos ver, de ese gran contraste entre lo que Él es, Dios, igual a Dios, forma de Dios y semejante a los hombres. Y se humilló a sí mismo. Entonces, este tema de la humillación de Cristo es un tema que nos va a hacer entender que durante su ministerio, Él
lo manifestó claramente y que durante su ministerio lo manifestó claramente. Y vamos a entender algunas cosas, por qué él habló de esa manera, por qué él actuó de esa manera, porque el texto nos dice claramente que se humilló a sí mismo. Este tema, hermanos, lo vamos a dividir en dos. Quiero decir que hoy vamos a ver el tema aquí centrándonos en lo que Cristo es y lo que Él hizo y lo que se aplica para nosotros. Y esto de la aplicación en cuanto al tema de la humildad es un gran tema para nosotros. Pero esto lo vamos a ver en la próxima, porque pues en este tema de que la aplicación para nosotros, pues es un tema también amplio. Cuando hablamos de nuestra humildad, de lo que debemos ser humildes, la Biblia nos exhorta ampliamente para que nosotros mostremos también humildad. Entonces es un tema que no podemos tocar en parte, podemos hacer algunas aplicaciones aquí, pero en realidad vamos a dividir este tema en dos partes. Primero lo que Cristo es en su humildad y Dios mediante, en la próxima ya vamos a ver el punto de aplicación para nosotros, porque esto, hermanos, tiene que ser así. No podemos hablar solamente de lo que Cristo es, de lo que Cristo hizo y simplemente dejarlo hasta ahí. Tenemos que ver qué importancia tiene para nosotros, cómo se aplica para nosotros, qué importancia tiene para nuestra vida, porque tiene importancia, hermanos. Entonces vamos a ver en esta ocasión este punto de la humillación de Cristo. La humillación de Cristo fue un tema que hizo tropezar a los judíos, porque los judíos no esperaban al Mesías como él vino. Ellos tenían conceptos del Antiguo Testamento que hablaba de las profecías, que hablaba de la venida del Mesías. Pero los conceptos que ellos tenían eran conceptos equivocados. Eran conceptos que no iban de acuerdo a lo que el Mesías iba a hacer, de cómo el Mesías se iba a manifestar. El concepto que ellos tenían como judíos del Mesías es que vendría y vendría como los reyes del Antiguo Testamento, con sus ejércitos, con su armamento, para atacar y destruir a los enemigos y así librarlos a ellos. Y así librarlos de la esclavitud o del yugo, sobre todo de los gentiles. Y en este caso, en el tiempo de Cristo, sabemos que los gentiles que estaban gobernando eran los romanos. Los romanos tenían sometido al pueblo judío. Los romanos gobernaban. Y esto para el pueblo judío era una ofensa, que gentiles estén gobernando, que gentiles se les estén mandando, que gentiles les tengan bajo su dominio. Para ellos era una ofensa. Entonces esperaban al Mesías. Esperaban al Mesías y lo esperaban ansiosamente, pero con la idea de que Él los librara del yugo romano. Entonces el concepto que ellos tenían del Mesías, el que había de venir, es que vendría con grandeza, con gloria, con majestad, con resplandor, como un rey para atacar a sus enemigos y así librarlos. Pero no vino así, no vino así, como ellos lo esperaban. Y por eso resultó un tropiezo para ellos, porque no lo esperaban. Ellos esperaban a un Mesías viniendo gloriosamente, con sus armamentos, con sus grandes armamentos y ejércitos, para impresionar, causar terror a los enemigos. Pero no vino como ellos lo esperaban. El Mesías vino de una forma inesperada, como no lo esperaba. La profecía de Isaías, capítulo 53, versículo 2, dice, hablando del Mesías, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. No hay parecer en él. No parecía el Mesías. No parecía aquel que las profecías decían que había de venir.
no vino con un atractivo, una hermosura, sobre todo en cuanto a ese resplandor, como el Mesías, el Rey, el gobernante. Le veremos, dice, más sin atractivo. No había algo en él como que atrayera en sí mismo. No había algo por el cual las gentes como que se arrodillaran delante de él. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea que si le vamos a desear, los que deseamos, los que queremos realmente al Mesías, lo vamos a ver sin atractivo, sin hermosura. Pero ¿qué pasaba con los judíos? Que los judíos querían verlo con un gran parecido a un rey, a un gobernante, con hermosura, con gloria, con resplandor, con atractivo, algo que les atrajera, algo que les llamara la atención. Pero no vino como ellos lo esperaban o lo deseaban. Básicamente, entonces, los judíos no quisieron al Mesías que vino. Y ahí vemos todo ese rechazo. Esa es la razón de todo el rechazo, de todo el desprecio. Porque para ellos no es el Mesías. No es lo que esperábamos. No lo quisieron. Ellos querían ver a un Mesías diferente. Querían ver a un Mesías. La palabra Mesías es Cristo. Cristo en el griego. Querían ver a un Cristo diferente, a un ungido, pero el Mesías vino sin atractivo. El Mesías que vino no era el que ellos esperaban. Ahora, ¿por qué? Porque el Mesías vino humilde. Se humilló a sí mismo. Aquí está el tema. Aquí está el tema, porque Él se humilló a sí mismo, vino humilde. Esa es la razón. Y ellos no querían a un Mesías humilde. Se humilló. Y aquí tenemos entonces ya las expresiones que encontramos aquí, donde dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Aquí está, hermanos, el ministerio del Mesías, la vida del Mesías, una vida humilde, una vida de humildad a tal grado que ni sus discípulos lo comprendieron al momento. Aún sus discípulos no entendían su humildad. No comprendieron su humildad los discípulos, pero aquí lo estamos viendo. El texto es muy claro. El apóstol Pablo, desarrollando el tema de lo que Cristo es, lo está presentando en este gran contraste de cómo Él, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, cómo es que se humilló a sí mismo. Entonces aquí tenemos nuestro tema, la humillación de Cristo. Por en primer lugar, vamos a ver precisamente este punto, la humillación de Cristo. Ahora, ¿qué tanto abarcó la humillación de Cristo? ¿Qué tanto abarcó? La humillación de Cristo abarcó toda su vida, hasta el grado de ser humilde en el sentido en que Santiago habla de la humildad. El escritor Santiago nos habla de la humildad en este sentido. Y por eso estoy diciendo que aún en este sentido, Cristo, el Mesías, se humilló. Vayamos aquí a Santiago, capítulo 1, el versículo 9. Santiago, capítulo 1, el versículo 9. En este sentido, aún se humilló Cristo, porque aquí Santiago habla de la humildad, de la humillación en este sentido, el cual vamos a ver. Dice así Santiago 1:9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, versículo 10, seguimos leyendo hasta el 11, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca,
su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, ¿de qué tipo de humildad está hablando Santiago aquí? De la humildad en cuanto al asunto de la economía. El asunto de la humildad en cuanto a la pobreza, podemos decirlo así, economía en cuanto al asunto material. Y aquí Santiago se refiere al hermano diciendo el hermano que es de humilde condición. Cuando dice humilde condición, se está refiriendo, porque en el contexto lo dice claramente, se está refiriendo a aquel hermano que es de humilde condición en cuanto a lo material, en cuanto a la economía, en cuanto a lo que se trata riqueza o pobreza. Porque entonces noten aquí como en el versículo 10, en el contexto dice, pero el que es rico en su humillación. Pero el que es rico en su humillación. Está haciendo una comparación en qué? Entre el que es el hermano que es de humilde condición con el que es rico. Con el que es rico. Porque estamos viendo aquí, y de hecho vamos a ver otro texto, pero en este sentido entonces, en el sentido de lo que es el rico, de cómo el rico aquí lo está implicando, cómo el rico él se exalta, cómo el rico él, generalmente los ricos se exaltaban, por eso está enseñando esto Santiago, y por eso él dice en su humillación. ¿En qué consiste la humillación aquí del rico? Dice, porque él pasará como la flor de la hierba. La flor de la hierba que se describe en otra parte como que en la mañana florece, en la tarde se seca y ya es quemada. Aún siendo rico, en ese sentido va a ser humillado. Entonces, en este sentido, aún Cristo llegó a ser humilde. En el sentido de la economía, en el sentido de lo material, aún Cristo llegó a ser humilde. Porque hay dos aspectos de humildad. El aspecto material y el aspecto de la condición de vida, aún en cuanto a sus actitudes, características. Y en este caso, estamos viendo que en este sentido, por eso digo, aún en este sentido, Cristo llegó a ser humilde. Porque generalmente se habla de la humildad de Cristo con sus actitudes de humildad y está bien, pero su humillación llegó hasta este grado. Porque aparte de lo que aquí Santiago nos está hablando de un tipo de humildad, de humillación, veamos aquí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, hablando ya directamente de Cristo. Y por eso estamos aplicando este texto para decir que Cristo, en el sentido en que Santiago habla, él también fue humilde. 2 Corintios, capítulo 8, el versículo 9. 2 Corintios, capítulo 8, el versículo 9. El texto dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora noten aquí esto. El apóstol Pablo, presentando a Cristo, dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué tanto alcanza esta pobreza? ¿En qué sentido está hablando aquí el apóstol Pablo? La pobreza, claro, tiene que ver con su humillación, tiene que ver con su condescendencia, pero a la vez implica aquí su actitud, implica esta humildad, es una forma de hablar de su humildad, pero a la vez esto tiene que ver aún con su pobreza. Tiene que ver aún con su pobreza, porque podemos notar aquí que en su pobreza Cristo vino de una forma humilde, en el sentido de que Él, lo podemos entender, hermanos, no tenía nada. Se hizo pobre. Esta es la idea de que como que dejó todo.
Dejó todo, él siendo rico supremamente, él siendo rico en todo aún, hablando aún económicamente, dejó todo. Y esto ya lo podemos entender, porque vemos cómo él llegó al grado de esta pobreza que tuvo que mendigar prácticamente. Y esto lo vemos durante su ministerio. Esto lo vemos claramente durante su ministerio. Los que hemos leído, los que hemos escuchado, sabemos que Cristo económicamente, materialmente, Él no tenía nada. Él no tenía nada. Durante su ministerio lo manifestó. Y esto es lo sorprendente, porque Pablo está presentando aquí a Cristo como, dice, pobreza. En su pobreza, aquel que es rico por excelencia, aquel que tiene la forma de Dios, aquel que es igual a Dios. Pero dice, esta es la gracia. Esta es la gracia del Señor Jesucristo. Esta es la forma en que manifestó su gracia a la vez. Él lo poseía todo. Al que le pertenece el cielo, la tierra, durante su ministerio no tuvo nada de riquezas materiales. El que lo poseía todo en una ocasión en Lucas 9:58, claramente él dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esto es notable, hermanos. Estas son palabras notables, sorprendentes. ¿Por qué? Porque vean cómo está comparando. Y está comparando aquellos animales, por ejemplo, dice las zorras. Las zorras cuando menos, dice, tienen sus guaridas. Las zorras cuando menos tienen su lugar donde se refugian, donde pasan la noche o ahí están, tienen un lugar para resguardarse. Las aves, dice, las aves, esos animales de los cielos, dice, tienen nidos, tienen algo donde reposar, tienen algo donde descansar. Ahora, vean cómo se dirige a él. Se dirige a él para decir, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Hermanos, estas palabras son notables de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque esto ya nos está diciendo realmente su condición. Ya nos está hablando de su pobreza, ya nos está hablando del sentido en que Santiago habla de la humildad, de la humillación. Esto es la humillación de Cristo. Ahora entendemos que Él está hablando aquí, hermanos, porque está manifestando su humillación. Por eso le digo, cuando ya leemos esta parte, ya entendemos cuando dice Pablo, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo cuando se hizo semejante a los hombres, cuando vino aquí a esta tierra. Entonces, se humilló y lo manifestó. Porque aquí es una forma humilde de hablar, hermanos. Es una forma humilde de hablar. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y cuando nosotros leemos esto, hermanos, cuando nos adentramos aquí en este texto, nos metemos al texto, hermanos, viene un sentimiento de contemplar a nuestro Señor Jesucristo andando ahí y no tenía dónde, prácticamente manifestando su pobreza, su humildad y resaltando y diciendo, cuando menos las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y esto durante su ministerio, como ya lo dije, lo manifestó. Y esto lo podemos recordar, por ejemplo, prestó una casa para celebrar la Pascua con sus discípulos. Prestó una casa, un aposento alto, para celebrar la Pascua con sus discípulos. Él no pudo hablar y decir, aquí el Hijo de Dios tenía su casa, ahí una casa enorme, lujosa, y ahí con sus discípulos. No, prestó una casa para celebrar la Pascua con sus discípulos. El Hijo del Hombre, el Dios encarnado, prestó el hijo de una asna para entrar en Jerusalén. Esto lo podemos recordar fácilmente, hermanos, cuando él en los eventos de su ministerio, cómo él se comportó y cómo él actuó,
¿Qué es lo que hizo? Prestó un hijo de una asna, dice la Biblia, para entrar en Jerusalén. Y además fue puesto en una tumba prestada. Una tumba prestada. No tenía nada. Por eso estas palabras, hermanos, como les digo, metemos donde dice el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Fue de humilde condición. Eso es lo que dijo Santiago. El hermano de humilde condición, de baja condición. Cristo fue de baja condición en ese sentido, hermanos. Pero ahora, esto es parte de su encarnación. Esto es parte de su encarnación, hermanos, porque a la vez estamos en el tema de la encarnación de Cristo. Hemos visto todo el aspecto de su divinidad, estamos en el tema de su encarnación. Y en este tema de su encarnación, entonces podemos ver, en segundo lugar, que la humillación de Cristo es un acto de abnegación. El texto lo dice, el texto que leímos aquí en Filipenses. Volvamos a Filipenses para notar y observar esa frase donde dice el versículo, quiero que veamos el versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Esta frase, a sí mismo se habla de algo de lo que es él, de lo que es propio, de lo que está él experimentando. Ahora, cuando dice despojó a sí mismo, está hablando de la actitud mental, de la actitud de sentimiento, de la actitud de su voluntad, de lo que él hizo. Porque este acto de humillación es un acto notable de él, que el apóstol Pablo aquí nos está mostrando. Y por eso estoy resaltando esta frase, hermanos, como dice, siendo en forma de Dios. Es Dios. Es igual a Dios, es igual a Dios. Y sin embargo, vean lo que hizo, hermanos. Vean lo que hizo. Se despojó a sí mismo. En este sentido, entonces, Cristo viene a ser de humilde condición, vino a ser de baja condición en este sentido. Porque la humillación de Cristo comenzó cuando Él decidió bajar de su gloria celestial para venir a esta tierra. Hermanos, esto es como lo contrario. Nosotros que entendemos la palabra de Dios aquí, vemos tantas cosas, este mundo, enfermedades y tantas cosas que a veces padecemos y entendemos la palabra de Dios. Hermanos, quisiéramos estar en el cielo. Quisiéramos estar ya en la gloria. ¿Para qué tanto sufrimiento aquí en esta tierra? Quisiéramos estar ahí. ¿Y él, hermanos, qué hizo? Él bajó. Él bajó. Nosotros no quisiéramos estar en esta tierra, porque en esta tierra, hermanos, ¿qué tanto hay? En esta tierra, tanta maldad, tantas cosas. No quisiéramos estar acá en esta tierra. Y sin embargo, hermanos, ¿qué hizo él? Bajó. Bajó, dejó su gloria celestial para venir a esta tierra de maldad, esta tierra de pecado. Esta tierra, hermanos, donde en realidad no es un lugar apropiado para vivir como creyentes. Por eso la Biblia también dice, hermanos, que estamos como peregrinos. Su estado actual no es como propio para vivir. Y por eso la Biblia dice que estamos como peregrinos. Estamos de paso. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, cómo dice, se despojó a sí mismo, una determinación de Cristo, fue un acto determinativo de Él, despojarse de ese lugar de gloria, dejar ese lugar celestial, glorioso, para venir aquí en esta tierra. El versículo 5 lo dice así, Filipenses 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí entonces desarrolla el tema.
Presenta a Cristo como forma de Dios, igual a Dios, y después lo presenta humillándose. Y dice, pero antes dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir aquí, hermanos, es una palabra que más que dirigirse al sentimiento, se dirige a la mentalidad. Y podemos aún decir, haya pues en vosotros esta mentalidad que hubo en Cristo Jesús. Aunque está implicado el sentimiento, aunque manifestó su sentir en este acto de abnegación. Por eso estamos diciendo que fue un acto determinante de su mente, de su entendimiento, pero también, hermanos, tiene un aspecto de sentimiento. Es decir, Cristo también, hermanos, sintió, es decir, tuvo ese sentimiento que implicaba tomar esta decisión de abnegarse, de negarse a sí mismo, porque el texto lo está diciendo, se despojó a sí mismo. Por eso estoy diciendo que el texto hace referencia más a la mentalidad, a esa determinación de la mente, a ese pensamiento determinante de realizar este acto de humillación. La mentalidad entonces de Cristo aquí cuando dice haya pues ese sentir o esta mentalidad, la mentalidad de Cristo, hermanos, era descender, descender, descender. Porque estamos viendo aquí cómo lo describe el apóstol Pablo en el versículo 7, se despoja a sí mismo tomando forma de siervo. Vean cómo descender, descender, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vean cómo va describiendo hasta que ya lo muestra cómo se humilló a sí mismo. Esta fue una mentalidad, podemos decir que Cristo, como lo dice Primera de Pedro, porque Primera de Pedro tiene algo que implica, hermanos, como que Cristo se armó de ese pensamiento, se armó de ese pensamiento. Pedro lo dice aquí de esta manera, primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 4, en el versículo 1. Primera de Pedro 4:1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Vean cómo lo dice. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Cristo se armó de un pensamiento. ¿Cuál fue su arma mental? Descender. Descender. Porque cuando dice aquí, ha padecido por nosotros, hermanos, la humillación de Cristo tiene que ver con su padecimiento. La humillación de Cristo, y de hecho lo vamos a ver aquí más adelante, pero la humillación de Cristo implicó todo esto que está aquí diciendo el apóstol Pedro. Pero ahora señala entonces, nos da a entender que Cristo, hermanos, se armó de ese pensamiento. Se armó, quiere decir que su mente, hermanos, estaba como estructurada en todo lo que es descender, bajar, humillarse, despojarse. Por eso es un acto de abnegación determinante. Por eso aquí la exhortación que Pedro da es vosotros también. Cuando dice vosotros también, está diciendo Cristo ya lo hizo. Ustedes también ármense del mismo pensamiento. Por eso estamos diciendo, por eso estoy diciendo que Cristo se armó del pensamiento, se mentalizó. ¿A qué? A descender, a bajar. Esto significa que la decisión determinante de humillarse también fue un acto de su voluntad, su mente, sus emociones, sus sentimientos y su voluntad. Y esto, hermanos, leemos a veces en los evangelios cómo él tenía esa determinación, hermanos. Cómo él estaba determinado en su acto final de humillación, morir aún en la cruz. Y cómo nos habla, hermanos, con una actitud determinante de ir a la cruz.
Él quiso humillarse, hermanos. Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Es un acto de voluntad, es un acto de él mismo. La humillación de Cristo no fue algo que se le impuso, fue algo que él mismo acordó con el Padre. Y si el Padre lo envió también, es porque él lo consintió, él estuvo de acuerdo, porque él mismo, como dice este texto, se humilló. Él quiso bajarse del estado glorioso, de ese lugar glorioso. Él quiso rebajarse hasta lo más bajo de la tierra. Esa es la idea, hermanos, esa palabra rebajarse. Bajó del cielo a la tierra, pero aún utilizando esa palabra, se rebajó, hermanos, porque se humilló hasta el polvo. Esto es lo que a veces nosotros escuchamos de personas, hermanos. En ciertas circunstancias o situaciones dicen, no, yo no quiero rebajar. Yo no me voy a rebajar. Pero Cristo, hermanos, se rebajó. Quiere decir que aparte de que bajó a esta tierra, estando en esta tierra, hermanos, se humilló más, se rebajó hasta el polvo, hasta las partes más bajas de la tierra, por decirlo así, hermanos, aplicando ese texto. Entonces, por eso estamos diciendo que el acto de humillación es un acto de abnegación. Se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo a permanecer en la gloria celestial. No quiso seguir en esa gloria celestial. Aquí lo estamos viendo. Se negó a seguir gozando de la gloria al lado de su Padre. Porque recuerden que Juan lo describe junto al Padre. Recuerden que Juan en su carta, capítulo 1, su evangelio, lo describe ahí claramente. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí estaba él gozando de la gloria celestial, pero ya no quiso, porque se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Se humilló a sí mismo. La humillación del Hijo de Dios comenzó cuando decidió descender a la tierra. Por eso en el versículo 6 tenemos esta frase de Filipenses 2:6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como algo al cual aferrarse. Él pudo haberse quedado ahí. Él pudo aferrarse. Él pudo estar en ese lugar glorioso. Permanecer ahí. Sin embargo, ¿qué hizo? Descendió y el mismo hecho de pensarlo, porque fue un acto determinante de la mente, de su pensamiento. Ahí está la humillación. Ahí está la humillación. Por eso uno de los salmos dice que Jehová se humilla al mirar a la tierra. Solamente al mirar a la tierra se está humillando. Porque hermanos, ¿qué hay en esta tierra? Lo que decíamos. ¿Qué hay en esta tierra? No estimó el ser igual a Dios. Su cualidad divina, sus atributos divinos no fueron un impedimento para que Él descendiera a la tierra. No se aferró al hecho de ser Dios. Se negó a sí mismo en ese estado de gloria y bajó. Esto es, que se humilló a sí mismo. Pero ahora notemos esto, que su humillación comenzó a ser notable. Su humillación comenzó a ser notable. Porque su humillación prácticamente, con esto que estamos diciendo, su humillación comenzó estando en gloria.
porque tuvo esa mentalidad, estando en gloria, tuvo ese sentir, esa mentalidad de descender, de bajar. Se negó a sí mismo, ahí está, ahí comienza la humillación, pero la humillación de Cristo comenzó a ser notable cuando tomó forma humana. Y este es nuestro tercer punto. La humillación de Cristo en su encarnación. Este tercer punto pues ya nos va a meter a todo lo que es su encarnación, lo que es ya algo evidente, claro que nosotros hemos visto en otras ocasiones, pero fíjense entonces que ahora, hermanos, todo aquello que Él pensó, todo aquello que Él determinó, ahora se va a llevar a cabo de una forma notable en su encarnación. Por eso, ese texto de Juan 1:14, hermanos, no deja de darnos enseñanza. Lo hemos citado muchas veces, Juan 1:14. Lo hemos citado muchas veces. Pero ahora tiene otra vez sentido. Porque Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué nos está señalando ahí? Fue hecho carne. Su humillación. Nos está señalando su humillación. Porque noten otra vez el contraste. Dice, y aquel verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? En el versículo 1, Juan dijo, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es Dios, igual a Dios, siendo en forma de Dios. Y el verbo fue hecho carne. Ahí está, hermanos, la humillación. Ahí está la humillación, porque, hermanos, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? Para que Dios fuera hecho carne. Es la humillación, hermanos. Claro, en este caso está hablando de su encarnación al tomar forma humana. Pero ¿qué es el hombre en su condición humana para que él tomara la misma forma? Esto es humillación si lo observamos bien, hermanos. Porque en su condición humana, el hombre, ¿qué es, hermanos? Es carne, frágil, débil. Eso es. Y al decir el verbo fue hecho carne. Esto, si no lo observamos de esta manera, hermanos, este texto no nos va a impactar. Pero cuando lo vemos en este sentido, de cómo se humilló el verbo que era Dios, se humilló, fue hecho carne, tomando forma de hombre, carne, la humanidad de Cristo. Entonces vemos qué sorprendente es esto, hermanos, porque es parte de su humillación. Se humilló al ser hecho carne, la carne del pecador. Fue hecho carne, la carne del pecador, del ser humano que había ofendido a Dios en gran manera. Claro que él fue libre de pecado. Pero hermanos, si nosotros lo consideramos de esta manera, a Cristo cuando lo veían ahí, lo veían como un hombre pecador, que incluso se atrevieron a decirlo en una ocasión, aquellos judíos, fariseos. Ellos dijeron, sabemos que este hombre es pecador, cuando no querían aceptar la sanidad de aquel ciego. Y el ciego les decía, él me sanó. ¿Pero qué hizo? Él me sanó. Y ellos querían que dijera que no, querían que lo negara. Entonces se atrevieron aún a decir, sabemos que este hombre es pecador. Lo veían, hermanos, como un hombre. No lo veían, como le decía, como el Mesías, porque vino sin atractivo. Vino sin hermosura. Y así no lo deseaban. Así no lo deseaban, hermanos. Al contrario, lo veían como, este hombre es pecador. ¿Por qué? Porque lo veían como un ser humano. El verbo fue hecho carne. Cristo vino, según Romanos 8:3, que es un texto muy importante para esto, en relación a esto, porque como estamos diciendo, es parte de su humillación.
Romanos 8, versículo 3. Decimos que tomó la carne del pecador, pero vean lo que dice este texto. Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado. Esto es lo que estamos viendo, que el Verbo fue hecho carne. Y al tomar carne es un acto de humillación. Pero aquí entonces nos dice semejanza de carne de pecado. Porque estamos diciendo que tomó la carne del pecador. Pero aquí ya estamos viendo, hermanos, que esa carne fue semejante a la carne de pecado. ¿Qué quiere decir? Que aunque él se humilló en ese sentido, fue libre de pecado. Su humillación no quiere decir que en su humillación como que se convirtió también en pecador. No, sino que fue libre de pecado. Pero el hecho es que tomó carne del pecador, pero sin pecado. Está diciendo claramente, hermanos. Y Filipenses 2:7, esa frase, hermanos, lo digo simplemente, ya lo hemos visto, y semejante a los hombres. Hermanos, ahí está otra vez humillación. La humillación de Cristo en su encarnación, semejante a los hombres. Ahí lo veían, hermanos, como un hombre cansado, ahí sentado, ahí descansando, semejante a los hombres, tuvo hambre. Los discípulos lo vieron, tenía hambre, mandó a sus discípulos a comprar de comer. Y sus discípulos le decían, come. Tuvo sed, semejante a los hombres. Hermanos, esto es humillación. Esto es humillación, viéndolo aquí en estos argumentos que Pablo presenta de cómo él, lo que él es y cómo bajó, se rebajó. Por eso es notable, hermanos, esas comparaciones que hemos hecho acerca de su divinidad y de su humanidad. Es notable, ¿por qué? Porque aquel que da descanso al alma, se cansó. Aquel que da pan para el alma, tuvo hambre. Aquel que es el agua de vida, que da sed, o sea, que apaga la sed. Hermanos, tuvo sed. Eso es lo notable, eso es lo maravilloso, hermanos, de poder contemplar su divinidad y su humillación. Porque en su humillación, estando la condición de hombre, semejante a los hombres, se cansó, tuvo hambre, tuvo sed. Y ya podemos entender entonces todo esto. La encarnación de Cristo fue un acto de humillación al encarnarse en una mujer. Pero ahora, ¿mujer qué? De carne y hueso. Un ser humano. Un ser humano. La divinidad viniendo al vientre de una mujer pecadora. Porque aunque los católicos quieran exaltar a María, la quieran poner como libre de pecado, María no dejaba de ser un ser humano. Que al momento de la concepción fue guardada, llena de gracia. Que la gracia protegió al Señor del pecado de María. Pero eso, hermanos, no deja de mostrarnos la maravilla de la humillación de Cristo, de cómo es que vino a una mujer de carne y hueso, una mujer pecadora, porque el único que nació sin pecado fue Cristo. María no nació en semejanza de carne de pecado, no, nació carne de pecado, que fue guardada por la gracia de Dios, es muy diferente. Y sobre todo, ¿quién era
María, una mujer humilde. Una mujer humilde. Pero el hecho de ser una mujer humilde, hermanos, no quita el hecho de ser pecadora. El catolicismo se ha encargado de exaltar a María hasta tal grado de mostrarla sin pecado concebido. Se ha encargado de exaltar a María y porque dice, no puede ser que Dios pueda encarnar en una mujer pecadora, tendría que ser sin pecado. Pero toda la narración que vemos en Lucas, a través de esos textos podemos ver cómo en realidad la gracia de Dios la guardó. Porque es la gracia de Dios como lo dice aquí, veámoslo, ya que estamos en este punto de Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31. Tenemos esta parte aquí donde vemos que fue la gracia de Dios que la guardó, que la protegió de contaminar al Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Vean cómo lo tenemos aquí. Claramente la referencia es que has hallado gracia. Has hallado gracia. Y cuando leemos aquí más adelante, encontramos en el versículo 35, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La gracia, el Espíritu Santo, la sombra del Espíritu Santo protegió a Cristo del pecado de María. Porque como decíamos, solamente Cristo es el único que nació en semejanza de carne de pecado. María no. Romanos 3:23 dice que todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos pecaron, se está refiriendo a toda la humanidad. Por eso María no puede ser exenta de pecado, que fue cubierta por la gracia de Dios, que el Espíritu Santo en ese momento de concebir la protegió. Eso es muy diferente. Porque en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, dice que en Adán todos mueren. En Adán todos mueren. María también era una hija de Adán y Eva. Todo desciende de Adán y Eva. Y en Adán todos mueren. ¿Por qué mueren? Por el pecado. La razón de la muerte es el pecado. Todo el desarrollo que Pablo hace en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, nos habla de cómo por el pecado vino la muerte. La muerte tanto física como espiritual. Pero en Adán todos mueren. Entonces María no está exenta de ser descendiente de Adán. Ella también es hija de Adán y Eva. Por eso la mancha, la contaminación del pecado estaba en ella. Por eso es mentira eso de que sin pecado concebida. Sin pecado concebida. Es una mentira que se ha propagado y la gente generalmente lo acepta como un hecho más sentimental que entendiendo la palabra de Dios. Porque cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta lo que dice claramente. Por eso ella también necesitaba de la gracia. Ella también necesitó de la gracia y aún de una gracia especial para concebir al Hijo de Dios. Entonces, estamos en esto, que el hecho de venir a nacer es parte de la humillación de Cristo. Es parte de la humillación de Cristo. Ahí está la humillación. Se humilló a sí mismo. Lo que leímos allá en Filipenses, describiendo el apóstol Pablo, dice, se humilló a sí mismo.
Entonces, al humillarse a sí mismo, vino a nacer, vino a tomar forma humana, vino a tomar carne del pecador, pero sin pecado. Y todo esto es la humillación. Si estamos entendiendo, podemos ver claramente, esta es la humillación de Cristo. Venir a nacer en una mujer humilde. Pero podemos ver aún una mujer de condición humilde. Es de condición humilde. Dios, el Señor Jesucristo, no eligieron a una mujer de la alta sociedad, de ahí, de una mujer reconocida, una mujer en su grandeza, una mujer rica, en un palacio real. No, no, una mujer humilde. Aunque eso lo pudo haber hecho Dios, lo pudo haber hecho Cristo. Elegir ahí una mujer de hermosa, de condición, ahí de la alta sociedad, un palacio real. Pero hermanos, esto es parte de su humillación. Ahora, no solamente esto, hermanos, el hecho de que haya nacido una mujer humilde, sino también el lugar donde nació. El lugar donde nació. Por eso las descripciones que nos da, hermanos, todo eso está apuntando. Tenemos que observar por qué apunta de esta manera. Porque, por ejemplo, el profeta Miqueas había profetizado esto en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Noten cómo se refiere al lugar de nacimiento de Cristo. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sabemos dónde nació, en Belén. ¿Y qué dice la profecía? Esto está apuntando a su humanidad. Está apuntando a su encarnación. Está apuntando a su humildad. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, pequeña. Ahora, vean el contraste. Vean el contraste. De pequeña, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De algo pequeño, de una población pequeña, ¿qué saldrá de ahí? Pues se supone es algo donde no creo que salga algo tan grande de ese lugar. Dice, pequeña, de ti me saldrá el que será Señor. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque sabemos que Él, antes de encarnarse, es Señor y Dios. Es Señor y Dios. Él se encarnó, el verbo que era Dios se encarnó. ¿Y dónde? ¿Dónde fue? Encarnarse. ¿Dónde nació? Belén. Algo tan pequeño. Pero, siendo pequeña, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Hermanos, si observamos estos textos, lo definimos en términos de doctrina, de temas. Está hablando de la exaltación. Está hablando de lo que es realmente lo que sería Cristo, el Señor, Rey, soberano. Pero vean, hermanos, la manera. Por eso decíamos que esto causó tropiezo en los judíos en cuanto a la espera del Mesías. Porque no esperaban esto. No lo esperaban. Belén era considerado un pueblo pequeño, pero a pesar de eso, Belén fue escogido por Dios como el lugar del nacimiento del Mesías. Algo humilde, un pueblo humilde, podemos decirlo así, un pueblo humilde. Ahí nació el Mesías. Ahí se humilló el Mesías. Cristo no escogió
nacer en una nación notable y de renombre. Escogió un pueblo insignificante, humillándose de esa manera. Pero hermanos, esto como decimos, baja y se rebaja. Porque ya, hablando del lugar específico donde nació, ahora hablando del lugar específico donde nació, pues tenemos ahí el informe bíblico, Lucas capítulo 2, versículo 7. Aquí en Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, esto otra vez nos mete en el texto y nos mete para contemplar ese maravilloso acto de humillación de Dios, hermanos, naciendo ahora específicamente, ¿dónde, hermanos? Ni siquiera hubo lugar para ellos en el mesón, en la posada. Ni siquiera hubo lugar para ellos, para él, en el mesón. Y hermanos, ¿dónde nació? En un establo. ¿Y lo acostaron dónde? En un pesebre. En un pesebre. El Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, naciendo y lo acuestan en un pesebre. ¿Qué se esperaría, hermanos? Si es Dios. Es Dios. Va a nacer Dios en este sentido. ¿Y qué se esperaría, hermanos? La cuna dorada, la cuna de oro. ¿Y dónde esperaríamos que naciera? En un palacio real, en una recámara especial preparado con todo. Hermanos, si aun cuando nace el hijo de alguna persona, hace todo lo posible, hermanos, para que tenga un lugar adornado y se esfuerzan por comprarla, quizá la mejor cuna, las mejores colchas, todo. Pero en este caso, hermanos, ¿qué vemos? Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Dice, hermanos, ¿qué esperaríamos? El Dios encarnado ya nació. ¿Y dónde? ¿Dónde? En un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto lo vemos, hermanos, en este aspecto sentimental, porque sí, los que nos metemos en el texto, hermano, nos afecta de una manera sentimental al observar esto y pensar, el Dios encarnado, acostado en un pesebre, es humillación, hermanos. Se humilló a sí mismo, bajó y se rebajó, como lo estoy diciendo de esta manera, hermanos. Porque vean, acostado. Por eso no se esperaba, hermanos, no se esperaba. Como el Mesías naciendo de esta manera, no se esperaba, hermanos. En lugar de un palacio real, un establo. En lugar de ropas costosas y reales, unos pañales sencillos. En lugar de visitas de personas importantes, porque ¿quién están haciendo? Los animales, hermanos, estaban ahí. En lugar de una cuna costosa, fue puesto en un pobre pesebre. Podemos decir, hermanos, he ahí el Hijo de Dios. He ahí el Señor glorioso. Es un insignificante nacimiento porque no es como lo esperaban los judíos. En este sentido lo digo, un insignificante nacimiento porque no es como lo esperaban los judíos. No esperaban así a su Mesías. Pero ahí está el Hijo de Dios.
Ahí está el Señor de gloria. Ahí está, hermanos, acostado en un pesebre. Humildad, humillación, en sumo grado, podemos decirlo, hermanos. Ahora, en cuarto lugar, hermanos, la vida de Cristo fue una muestra de humillación. La vida de Cristo fue una muestra de humillación. Hemos dicho, el mismo hecho de venir a esta tierra, el mismo hecho de venir a este mundo, de nacer, es una muestra, hermanos, de humillación, como decíamos, comenzó a ser notable. Pero su vida también, hermanos, es una muestra de humillación. Y es algo tan notable que el escritor de Hebreos, capítulo 2, versículo 6, dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Vean, hermanos, ¿cómo? Mostrando realmente la grandeza, reconociendo la grandeza, se pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es? Tú eres grande, Señor, en tu gloria, en tu grandeza. El hombre, ¿qué es? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Hermanos, la visita divina. La visita divina. Pero ¿cómo fue esa visita, hermanos? En humildad, en humillación. La visita, hermanos. Qué importante era una visita. Y sobre todo, ¿a quién está visitando? Estas preguntas, hermanos, nos están dando la idea de que en realidad el hombre no es digno. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes? El hombre no es digno. El hijo del hombre para que le visites. No merecen. No merecíamos que viniera aquí a la tierra. No merecíamos que nos visitara. No merecíamos, hermanos. Pero lo hizo. Porque Él quiso humillarse. Él quiso descender. Él quiso bajar. Él quiso hacer esto, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Cuando vino entonces aquí de visita, vino aquí de visita entre los hombres, vivió, podemos ver su humildad, hermanos. Vivió con unos padres y hermanos de condición humilde. Y esto pues ya lo sabemos, hermanos. Vivió en una familia humilde, una familia pobre, humilde. Porque ya entendemos esto. ¿Y cómo? ¿Por qué decimos una familia pobre, humilde? Lo entendemos, hermanos, porque cuando nació, ¿se acuerdan del sacrificio que ellos presentaron? Que las personas pobres, un palomino, tórtolas, era la ofrenda de los pobres. Y por eso de ahí deducimos que vivió unos padres, hermanos, con una familia de condición humilde en ese sentido. Vivió en un pueblo del cual se dijo, en Juan capítulo 1, versículo 46, tenemos esto, hermanos, de que otra vez nos apunta el hecho de la humildad de Cristo. Porque en Juan capítulo 1, versículo 46, se preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ahí se preguntó esto, hermanos, porque vivió en Nazaret. Y alguien preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Hermanos, en todo este contexto, vemos ahí cómo le presentaron a Cristo, aquel hombre. Y ahí vino esta pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No lo esperaban, hermanos. ¿Cómo? ¿De ese lugar? De ese lugar no se espera nada. Sin embargo, hermanos, de ahí
Ahí vivió, ahí estuvo el Hijo de Dios. Y esto a la vez nos muestra, hermanos, cómo Él en su humildad prefería esos lugares. Prefería esos lugares de baja condición, no reconocidos. Por eso se sorprendió aquí este hombre, dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret era una pequeña e insignificante aldea de Galilea, considerada de baja condición. Y este hombre que estoy diciendo, llamado Natanael, dudaba que el Mesías proviniera de un lugar tan humilde. Porque la idea es de que si es el Mesías, su grandeza, en su gloria, en su resplandor, podría ser que Él viniera. Tendría que viviera en ese lugar, tendría que ser la gran ciudad de Jerusalén. Para ellos, no podría ser que el Mesías saliera de una aldea donde había gente insignificante, humilde, y por eso la pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque la gente ahí se le consideraba insignificante, humilde. Durante su ministerio, Él mostró esa humildad con sus palabras, porque ¿se acuerdan que leímos donde Él dijo que no tenía dónde reclinar la cabeza? Muchas veces, hermanos, dormía donde podía con sus discípulos. Muchas veces pasó noches al aire libre, muchas de ellas en el monte de los olivos. Hay descripciones bíblicas, hermanos, donde vemos cómo Él está en las noches. Se apartaba a orar y pasaba las noches ahí, hermanos. Por eso estamos viendo este punto, que la vida de Cristo fue una muestra de humillación, porque lo demostró realmente. Y fíjense cómo aún en ese aspecto de humillación, y aquí viene esto entonces, hermanos, cuando dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que lo visites? Porque en su humillación convivía con gente menospreciada. Por eso viene esta pregunta, hermanos, que le hicieron a sus discípulos en una ocasión. En Mateo 9:11, los fariseos se acercaron a sus discípulos para querer poner mal a Jesús, diciendo, en Mateo 9:11, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Con los publicanos y pecadores. ¿Es su maestro? Vean cómo, hermanos, cizañosos en ese sentido, queriendo poner mal al Señor Jesucristo, van y le dicen, ¿es su maestro? Y ese es su maestro. Está comiendo con publicanos y pecadores. Esta clase de gente, hermanos, era la gente menospreciada. Era la gente despreciada de parte de ellos como religiosos. Y con esos está comiendo el maestro. Sí, con ellos está comiendo, hermanos. Es muestra de su humillación. Ahí lo podemos entender claramente, hermano. Es muestra de su humillación. Porque aquellos orgullosos fariseos, judíos, ellos no se juntaban con esa gente. Ellos no querían compañerismo con esa gente. Y por eso esto resultaba más en su desprecio como el Mesías. No lo esperaban de esta manera. Ellos pensaban que cuando el Mesías viniera, el Mesías se va a juntar con la élite religiosa, con aquellos fariseos, aquellos que ayunaban, que oraban. Por eso dicen, no, no es el Mesías, este no es. Contrario, miren, se está juntando está comiendo con publicanos y pecadores. Por eso ven que resalta esta palabra, hermanos, pecadores. Esos pecadores. ¿Cómo hablaban de esta manera, hermanos? Pero ¿saben qué, hermanos? Esto resultaba
un elogio para el Señor. Esto resultaba en alabanza. Esas críticas, hermanos, eran alabanzas, porque eso está hablando de su humillación, precisamente lo que él hizo. Se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Estamos viendo aquí que en su humillación, ¿con qué tipo de gente convivía, hermanos? Publicanos y pecadores. Por eso los judíos siempre murmuraban. En Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, los judíos murmuraban diciendo, con los publicanos, recibe los publicanos y pecadores. Recibe a este tipo de gente. Las murmuraciones, las críticas, hermanos, le resultaban elogios para él. Por eso vine. Es para eso que vine. Pero ellos criticaban porque ellos pensaban, el Mesías no va a hacer esto. El Mesías no se va a juntar con publicanos, pecadores. Él vino como no lo esperaban, hermanos. Vino humilde. Vino humilde. Y lo mostró. Estamos en este punto. La vida de Cristo fue una muestra de humillación. Y lo estamos viendo claramente aquí, hermanos. Cuando ya estaba encaminándose para ir a la cruz, cuando ya estaba encaminándose para ir a la muerte, hermanos, vean cómo su humildad se hace más notable. Porque veamos aquí cómo entró humildemente en Juan, el Evangelio. En el Evangelio. Juan capítulo 12, versículo 12 al 15. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, seguimos leyendo del 12 al 15, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús a un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Hermanos, vean aquí, si estamos concentrados en el tema, claramente vamos a ver la humildad, la humillación de Cristo. ¿Por qué? Porque como vino el rey. Porque el versículo 15 dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene. Eso lo leían los judíos. Esto, hermanos, los judíos lo leían. Y sabían lo que dice claramente, he aquí tu rey viene. Lo sabían, sin embargo, hermanos, lo desconocieron. No lo entendieron. Pero el rey, ¿qué viene? ¿Cómo viene el rey? Y aquí está. Ahora podemos entender más, hermano, lo que decíamos. ¿Cómo esperaban al rey? ¿Cómo se supone que debe venir un rey? Según para salvar a su pueblo, porque ellos entendían el concepto de salvación en el sentido de ser salvados de los enemigos que los tenían sujetos. Para ellos eso era salvación. ¿Y ellos qué esperaban? Que sí, el rey iba a venir porque según, pero ¿cómo esperaban al rey? Al rey lo esperaban con sus ejércitos, con sus caballos, unos caballos briosos que están ahí como dispuestos para la guerra, para la pelea, los armamentos, los ejércitos, pero el rey viene y vean cómo lo describe, hermanos, vean cómo lo describe. Esto es notable, hermanos, en el tema, metidos en el tema, esto se vuelve notable, impactante. Porque cómo lo esperaban y vean cómo lo describe, hermanos. Vean cómo lo describe. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Hermanos, esto es en cumplimiento
de la profecía de Zacarías 9, versículo 9. Y ahí en Zacarías 9:9, hermanos, vean lo que dice, porque ahí hay una palabra que resalta esto que estamos aquí considerando, estamos incluso mencionando. Zacarías 9, versículo 9. Vean lo que dice. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Y aquí viene la palabra, humilde, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí está el pollino, hijo de asna. Pero ¿cómo lo describe, hermano? Aquí está la palabra, dice humilde. El rey humilde. Entonces, hermanos, ¿qué vemos en la entrada? Se ha clasificado esto como la entrada triunfante de Cristo. Pero la entrada humilde de Cristo. La entrada humilde de Cristo. Porque vemos cómo, hermanos, la profecía lo dice y vemos cómo se cumple. Cuando dice humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, ¿qué vemos ahí, hermanos? En la entrada de Cristo a Jerusalén, en un pollino, humildad. Humildad. ¿Y cómo resalta el contraste, hermanos? Porque dice, he aquí tu rey. He aquí tu rey. El rey, viniendo de esta manera, se esperaba, hermanos, el rey con sus ejércitos ahí, con caballos más hermosos, entrando, cabalgando, con sus ropas reales. No era como lo esperaban, hermanos. Por eso les fue de tropiezo, porque no era lo que ellos esperaban. Sin embargo, estamos viendo, hermanos, la humillación de Cristo, de cómo Él, siendo el rey, porque lo dice claramente para resaltar, impactar ahí, hermanos, como el rey, sí, el rey, viene así de esta manera, humilde, montado, como dice, sobre un pollino, hijo de asna. Sí es el rey. Por eso, hermanos, podemos aplicar lo que estábamos mencionando no hace rato. El rey que nació en un pesebre. El rey naciendo en un establo. Sí, pero eso habla de su humildad, de su humillación. Se humilló a sí mismo. Todo eso es implicación de lo que él, como dice, se mentalizó. Se mentalizó. Hay en vosotros ese sentir, ese aspecto mental de Cristo, de venir a esta tierra. Y hermanos, vivir de esta manera, actuar de esta manera. Tu rey vendrá a ti, tu rey viene, así viene el rey. Para los principales sacerdotes y fariseos no podía ser, pero así es. El rey humilde, tal como Zacarías lo dijo. El rey humilde se humilló al entrar de esta manera en Jerusalén. Pero además de eso, podemos ver su humillación y cómo aquí, cuando dice el texto que leímos en Filipenses, tomando forma de siervo. Y esto ya es más notable, es conocido, pero hermanos, es más notable en relación a lo que estamos tocando aquí, porque en el capítulo 13 de Juan, porque tenemos el capítulo 12, ya vimos cómo entró, pero en el capítulo 13 encontramos aquí claramente la muestra de gran humildad. La muestra de gran humildad. Juan capítulo 13, versículo 3
al 7. Y dice así los textos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermanos, aquí está un gran acto de humildad. La humillación de Cristo tuvo que ver con esto, hermanos. Porque esto que Cristo hizo lo hacía el siervo de la casa. Lo hacía el esclavo de la casa. Aquel esclavo que consideraban humilde, que consideraban lo más bajo de la casa, el esclavo, porque hacía este trabajo. Cristo tomó ese lugar. Cristo tomó ese lugar. Y vemos claramente con sus actitudes determinantes, se quitó su manto, tomó la toalla, tomó agua, acciones, actitudes determinantes como muestras de su humildad. Y se humilló, porque no les lavó la cara, no les lavó las manos, le lavó los pies. Le lavó los pies. Y para lavar los pies hay que bajar, hay que descender, hay que humillarse. Por eso, hermanos, Pedro sorprendido. No lo esperaba. Esperaba ese acto de humildad, de humillación del Mesías. Y él no lo esperaba. Por eso ven aquí que podemos leer en el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Como diciendo: Señor, ¿tú vas a hacer esto? Sorprendido, hermanos. La humillación de Cristo es sorprendente, hermanos. La humillación de Cristo es sorprendente porque Él, siendo Dios, ¿cómo? Así como Pedro le sorprendió: ¿tú me lavas los pies, Señor? El Señor de gloria, naciendo en un lugar tan humilde, siendo puesto en un pesebre. Señor, fuiste puesto en un pesebre. ¿Cómo va a ser? Igual esto, hermanos. Pedro aquí sorprendido: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y claramente vemos que no lo entendía. No entendía lo que le dije. Algunos de sus discípulos no entendieron la humildad de Cristo. Aún los discípulos no lo entendieron. Por eso Cristo le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. No lo comprendía. La humildad de Cristo, como el Señor, el Maestro, el Mesías, haciendo esto, no lo comprendía. Por eso se lo dijo claramente: lo que yo hago ahora, no lo vas a comprender. Lo vas a comprender después. Pero el punto que estamos mostrando es que la humildad que Cristo mostró, hermanos, aún sus discípulos no lo comprendían. No lo entendían. Cuando menos aquí Pedro habló. Pedro habló: Señor, tú me lavas. Los otros quedaron mudos. Los otros quedaron mudos ante lo que Cristo estaba haciendo. Cuando menos aquí Pedro como que reaccionó y dijo: Señor, tú me lavas los pies. Como diciéndole: Señor, tú no deberías hacer esto. Tú no deberías lavarme los pies. Señor. Por eso aquí más adelante, hermanos, vemos cómo le dijo: yo, siendo el Señor y Maestro, he hecho esto. Otra vez el contraste, hermanos. El Señor de gloria,
el Dios de la gloria, haciendo esto. Y fue cuando les dio la aplicación, les enseñó y les dijo, ustedes también, ustedes también. De ahí viene la aplicación, hermanos. Pero lo que estamos viendo aquí en el punto es, la vida de Cristo es una muestra de humillación, hermanos. Y aquí lo estamos viendo, cómo Él se humilló, cómo Él se humilló al grado de lavarle los pies. Y como decía, para enfatizarlo, hermano, no les lavó la cara, no les lavó las manos, le lavó los pies. Resalta, en este caso resalta la humildad. Entonces, hermanos, tenemos aquí cómo Él se humilló. En su humillación tomó forma de siervo. Esa es la parte que estamos viendo, forma de siervo, porque esto lo debería hacer un siervo. Igual, hermanos, como parte de su humillación, de su humildad, escuchen esto, hermanos. Como parte de su humillación, en ocasiones no usó los atributos que él poseía, hermanos, como Dios. Parte de su humillación es que en ciertas ocasiones no usó los atributos divinos que él poseía. En un momento, en la tentación, en el desierto, se negó a convertir piedras en pan. Tenía el poder, hermanos, para hacer pan de unas piedras. Tenía el poder. Sin embargo, hermanos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? No lo hizo. La crucifixión, cuando estaba siendo crucificado, hermanos, cuando era motivo de burla, y le decían, baja de la cruz. ¿Por qué no bajas de la cruz? Baja para que creamos. Hermanos, no lo pudo haber hecho. Sin embargo, ahí permaneció, hermanos. Ahí permaneció. Y algo muy notable, hermanos, algo muy notable ahora en cuanto a esto. Parecía que no sabía cuándo había de venir. En Marcos capítulo 13, versículo 32, donde habla de que ni los ángeles saben el día de su venida. Y dice, ni el Hijo del Hombre. Como que no sabía. No sabía entonces, hermanos. No que es Dios, no que lo sabe todo. Sí, pero en su humillación, algunas veces no hizo uso de los atributos que él tenía. Parecía que no tenía conocimiento. Ni el Hijo del Hombre lo sabe. Cuanto al día, no lo sabe. Ni los ángeles. Vean, hermano, estos son aspectos de su humillación, de su humildad. En otra ocasión, hermanos, cuando su amigo Lázaro estaba enfermo, incluso murió, le fueron a avisar y él, hermanos, no hizo nada. No hizo nada. Parecía como que no tenía el poder, hermanos. Y de hecho no usó su poder, porque lo pudo haber usado. En una ocasión, ustedes han de recordar que él sanó al hijo de un oficial del rey a distancia. Esto está registrado en Juan capítulo 4, versículo 46 al 53, donde el hijo de este oficial estaba enfermo y fue y le dijo, le rogó, y le dijo, vete, tu hijo ya está sano. Y fue otra vez a su lugar. Cuando llegó, estaba sano. Hermanos, a distancia lo sanó. No necesitó ir a ese lugar, no necesitó estar ahí, no necesitó ver al hijo de este oficial. Lo sanó. ¿No pudo haber sanado a Lázaro de esa manera? Hermanos, lo pudo hacer, sin embargo, no quiso. Hubo ocasiones en que no hizo uso de su poder, hermanos.
Esto es parte de su humillación, es parte de su humildad. Y pues aquí terminando ya este punto, hermanos, otra de las maneras en que Cristo se humilló fue cuando se sometía a la voluntad de su Padre. ¿Cuántas veces habló de esta manera, hermanos? En Juan 5:30 dice, vengo para hacer tu voluntad. Como que estaba sometido. En Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. En Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Humilde, humildemente se sometió a la voluntad de su Padre. Como siervo sumiso y humilde, se sometió a la voluntad de su Padre. Todo eso tiene que ver con su humildad, hermanos, con su humillación. Cuando él hablaba de esta manera, pero ¿por qué habla de esta manera? Si es Dios, entonces Dios se sometió, comienzan ahí los que no creen en la divinidad de Cristo. No, si él mismo se sometió a la voluntad de su Padre, es en su humillación. Por eso es importante ese contraste, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios. Se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo. De permanecer en ese lugar celestial vino. Y vino, no se despojó de sus atributos divinos. Los tenía y los usó en ocasión. Pero en otras ocasiones, en su humildad, no los usó, como ya lo hemos visto. Ahora entonces terminamos, hermanos, con esta parte donde vemos que su humillación, la humillación fue hasta la muerte. Porque así termina el texto de Filipenses, donde dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La humillación de Cristo, hermanos, fue hasta la muerte. La forma en que hablaba demostraba su humillación, porque él decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado. El Hijo del Hombre va a Jerusalén, lo van a atrapar, lo van a matar. A sus discípulos le decía, es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto. Les decía que sería entregado. Y cuando él hablaba, hermanos, hablaba con humildad. No lo decía a sus discípulos para crear en sus discípulos sentimientos de que, no, pues vamos a defender, vamos a armar una revuelta, vamos a armarnos. No, hermanos, hablaba con humildad. Porque ahí en su humillación estaba yendo obediente a la muerte. La humildad se puede ver, hermanos, cuando fue atrapado. En Juan 18, es largo el párrafo, hermanos, Juan 18 del 1 al 8, se puede ver la humildad cuando lo fueron a apresar. Ahí venía Judas con antorchas, con linternas, con palos, con soldados, venían para apresarlo. Y hermanos, él salió y dijo, ¿a quién buscan? Hermanos, la entrega humilde. ¿A quién buscan? Como diciendo, y él ya sabía, hermanos, pero ahí se presentó de esa manera. Y decían a Cristo, yo soy. Yo soy. Yo soy, como diciendo, aquí estoy. Aquí estoy. Hermanos, no huyó. No escuchó la revuelta ahí, huyó. No, ahí entregándose. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Y aún dice, sabiendo, el versículo 4 dice, sabiendo lo que le había de acontecer. Ya lo sabía, hermanos, y aún así, vean cómo humildemente se entrega. Porque se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice, hermanos. Muerte de cruz. No se defendió, no quiso que lo defendieran. Porque se acuerdan que Pedro quiso defenderlo. Le cortó la oreja a aquel siervo. No quiso defenderse ni quiso que lo defendieran. Incluso reprendió a Pedro. Y su humillación, hermanos, se hace más notable cuando lo juzgan. Porque cuando lo juzgan, hermanos, ante sus acusadores, en cuanto a sus
en cuanto a las acusaciones, no hizo nada. No respondió nada. Silencio en cuanto a su defensa. Y ese silencio, hermanos, ante las acusaciones, habla mucho de su humildad. Porque lo están acusando y, hermanos, él en silencio. Eso es gran muestra de humildad, de humillación, hermanos. Que contestó algunas cosas que le preguntaban, pero en cuanto a las acusaciones, hermanos, silencio. Por eso, ahí vemos cómo le preguntó Herodes, ¿no dices nada de lo que te acusan? En Marcos 15, el versículo 3 al 5, ¿no dices nada de lo que te acusan? Silencio en cuanto a las acusaciones, hermanos. Su humillación continuó cuando lo maltrataron, cuando lo azotaron, cuando le pusieron la corona de espinas. Lo estaban humillando, hermanos. Y él humildemente recibió todo eso. Le pusieron los clavos en las manos, los pies, y estando en la cruz se burlaban de él, hermanos. Y humildemente el Dios de la gloria, el Dios verdadero, soportando todo eso, hermanos, en humildad. Por eso se estaba humillando hasta la muerte, así humillado, hasta la muerte. El libro de los Hechos menciona ya este evento, hermanos, en Hechos 8, 32 al 33. Hay una palabra ahí que quiero simplemente notar, hermanos, cuando dice en su humillación. No se le hizo justicia, en su humillación. Y lo describe entonces diciendo, como oveja a la muerte fue llevado. Como oveja, mudo, como un cordero mudo delante del que lo trasquila. En su humillación, como una oveja, como un cordero. No abrió su boca. Humillación, humildad, hermanos. No abrió su boca para defenderse cuando lo acusaban falsamente. No abrió su boca para quejarse y murmurar acerca de que lo estaban golpeando. Humillación, hermanos. Se humilló a sí mismo. Hasta la muerte, hermanos. Entonces, hermanos, terminamos con esto. ¿Qué impacto produce en ti la humillación de Cristo? ¿Qué impacto produce en ti la humillación de Cristo? ¿Te está impactando esto? Porque dejó su gloria, vino a este mundo, a esta tierra de maldad, este mundo pecador, tomó carne del pecador sin pecado, él se humilló, se encarnó, se humilló tomando forma de siervo. En su humanidad se humilló viviendo entre impíos, malvados, pecadores. En su humillación dejó su comodidad celestial y vino a sufrir en la tierra. No solo dejó su palacio, sino que vivió sin nada en esta tierra. No solo dejó su corona de gloria celestial, sino que también tomó el manto de siervo. No solo dejó sus ropas reales, sino que se vistió y actuó como siervo. A Pablo le resultó impactante esto, hermanos. Que dijo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Hay en ustedes también esto, hermanos. Que tengamos este sentir de humildad. Y por eso, como les dije, hermanos, Dios mediante, la próxima veremos la aplicación de todo esto para nuestra vida.
Porque el impacto de esto, hermanos, nos trae una gran enseñanza para nuestra vida. Que tengamos el sentir de Cristo Jesús. ¿Qué nos ha impactado, hermanos, de esto? No ahora, sino de lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, pero ahora es como para meditar y ver qué me ha impactado. ¿Cuánta humildad has aprendido de Cristo durante los años que has escuchado de Él? Durante el tiempo que has escuchado de Cristo, ¿has aprendido de la humildad de Él? ¿Cuánta humildad estás manifestando en tu vida cristiana? Porque el impacto no solamente es intelectual, emocional, sino práctico, hermanos. Cuánta humildad, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser como Cristo en este aspecto. Porque Pablo dijo, hay en vosotros este sentir. Esa mentalidad de ser humildes. Pero esto, como dije, lo veremos en la próxima. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser humildes. Que Dios con su gracia y su espíritu nos capacite para ser como Cristo y tengamos esta humildad.